Excelente. Ya, ahí sí. Hola estudiantes, buenas noches, ¿cómo están? Hola a los que están en la sala, ¿cómo están? Estamos muy lejos, mucha distancia, por eso me saqué la mascarilla y así me escuchan mejor los que están en la casa también, que son mayoría. Ya, así que espero que se encuentren súper bien. No nos habíamos visto de manera online, la semana pasada no nos vimos, así que espero que estén todos súper bien. Y vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Esta sería nuestra primera clase ya de esta segunda unidad, ya de este trimestre, ¿ok? Como ustedes bien saben, ¿cierto? Mi nombre es profesora Karina Macías y también me acompaña el profesor Luis Espinosa en los otros cursos. Las clases son iguales, ¿cierto? Recordar para todos los cursos. Y hoy día, ¿cierto? Comenzamos con nuestra nueva unidad, ya que es el concepto de verosimilitud de la literatura. Vamos a estar viendo durante esta segunda parte del año, vamos a estar viendo todo lo que está relacionado con la literatura, con los géneros literarios, ya, y vamos a dejar atrás los géneros no literarios como los que vimos durante el primer semestre. ¿Se acuerdan que el primer semestre estuvimos viendo texto argumentativo, vimos la columna de opinión, también estuvimos viendo textos informativos, ¿cierto? Como la noticia, revisamos también algunas cartas al director, la editorial, y creo, si no me equivoco, terminamos con el ensayo, ya todo relacionado con los textos no literarios, específicamente con los textos argumentativos, ¿ya? Hoy día nosotros comenzamos con el objetivo de la clase de hoy, que es reconocer el carácter ficticio de la literatura, y el título, ¿cierto?, de hoy día es principalmente la verosimilitud en la literatura. Yo no sé si ustedes han escuchado antes estos conceptos, si más o menos los conocen. Aquí en la sala, yo no sé si ustedes conocen el concepto de verosimilitud, si lo han escuchado antes, o el concepto de ficción, ¿ya? Yo creo que ficción, aquí en la sala me dicen que sí. Ya el concepto de ficción sí es mucho más conocido, me imagino, por la gran mayoría, ¿ya? Antes de comenzar a revisar estos dos conceptos que nos van a perseguir, ¿cierto?, durante esta segunda parte del año, nosotros tenemos que conocer el concepto, ¿cierto?, de literatura. Tenemos que entender qué es la literatura, ¿ya? Así que vamos poniendo atención. Ahí. Cuando nosotros hablamos de literatura, nosotros nos referimos, según la Real Academia Española, a un arte. Ya hablar de literatura hoy día es hablar de un arte, y la literatura está relacionada con el arte de la expresión verbal. Ya, por lo tanto, no solo va a abarcar textos escritos, sino que también va a abarcar textos orales. ¿Ya? Cuando nosotros nos referimos también a la literatura, nos estamos refiriendo a toda esta escritura que se caracteriza por embellecer el lenguaje. Ya muchas veces a través de la literatura se embellece el lenguaje. Incluso si nosotros pensamos en los poemas tienen un lenguaje mucho más rebuscado, ya un lenguaje que transmite emociones, pero lo hace con otras palabras, y en este caso se habla de este lenguaje figurado. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de literatura, nosotros también estamos hablando acerca de un conjunto de producciones literarias que van a estar determinadas por una época, por una nación o por un lugar, ¿cierto?, determinado. Ya, generalmente la literatura, ¿cierto?, en la literatura todo es posible, ya distintos tipos de mundos es posible. Cuando nosotros hablamos de literatura y hablamos de este arte, estamos hablando de tres grandes géneros literarios. Estamos pensando en el texto narrativo, estamos pensando en el género lírico y también estamos pensando en el género dramático. ¿Ya? Hoy día entender literatura es entender la literatura acompañada de la ficción. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Estamos solamente hoy día, clase expositiva, ¿cierto?, definiendo algunos conceptos para poder entender ya durante las próximas clases a qué nos referimos. No sé si aquí en la sala hay alguna duda con respecto Yo tengo una duda. al concepto de literatura. Alonso, hola, dígame. Profe, disculpe, no me podía conectar, el internet no me agarraba. Dígame. Yo tengo una duda sobre si va a mandar alguna tarea con nota, algo para hacer al tiro hoy día. Ya.
Por ahora, Alonso, no vamos a hacer hoy día ninguna tarea con nota. Ya, importante, las dudas las vamos a dejar al final de la clase. Ya, si alguien más tiene alguna duda como las del Alonso, las dejamos hasta el final de la clase, pero por hoy día no hay tarea con nota, así que se salvaron. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda entonces referida con el concepto de literatura, con lo que nosotros estamos viendo ahora? Entonces voy a volver a repetir, ya cuando nosotros hablamos de literatura, nosotros estamos hablando de un concepto que se refiere a un arte, ya ¿cuál es este arte? El arte de la expresión verbal, ya el arte de decir a través de la palabra escrita o también a través de la palabra en el fondo oral, ya a eso se refiere la literatura. Nosotros hablamos de literatura también cuando pensamos en un conjunto de obras. ¿Cuál es este conjunto de obras? Por ejemplo, cuentos, poemas escritos en una época determinada como la Edad Media, por ejemplo, cuentos, novelas escritas en una época que se llama romanticismo, cuentos, novelas que se han escrito, por ejemplo, ahora en la actualidad, ¿ya? A eso nos referimos con literatura, ¿ya? Se considera literatura a todos los escritos que tengan un mérito artístico, a todos los escritos que tengan este mérito artístico y en donde se privilegie, ¿cierto?, este lenguaje figurado, este lenguaje que embellece un poco el texto, ¿ok? La ópera o como eso que se hacía en la antigüedad, ¿a qué rama pertenece? Eso está relacionado con la música, ¿ya? La ópera, por ejemplo, está más relacionada con la música más que con la literatura. Ya cuando nosotros hablamos de literatura estamos pensando en 3 géneros literarios, lo que yo les decía recién. Estamos pensando en el género narrativo, estamos pensando en el género lírico y estamos pensando en el género dramático. Cuando nosotros hablamos de género narrativo nos referimos a los cuentos, a las novelas, a las fábulas. Cuando nosotros hablamos de género lírico nos referimos principalmente a los poemas. Y cuando hablamos de género dramático nos referimos principalmente a los textos dramáticos, estos textos que fueron escritos no para ser leídos, sino que para ser representados ante un público. Ya cuando nosotros pensamos en la ópera, eso está relacionado con el arte, pero con la música, no con la literatura, ¿ya? Bueno, hay libros que sale, no sé, la frase y entre paréntesis un personaje. Ese es texto dramático. ¿Ya? Su compañera me preguntaba por la ópera acá en la sala y la verdad es que yo le estaba explicando que la ópera pertenece a la música, también es arte, pero pertenece a la música. ¿Ya? Y también me preguntaba por estos textos que están escritos en diálogo, que es justamente el texto dramático. Cuando nosotros hablamos de ficción y de verosimilitud, ¿alguno de ustedes conoce ese concepto? ¿Sabe lo que es la ficción? ¿Sabe lo que es la verosimilitud? Vayan de a uno, pueden levantar la manito o activar su micrófono y decirme qué es ficción o qué es verosimilitud. A ver. ¿Nadie? Aquí en la sala, ¿alguien sabe lo que significa ficción? ¿Ficción, profe? ¿No es real? ¿Ya? La Jessica ¿Algo dice real? que no es real. Súper bien, Jessica. ¿Cuál es su nombre acá en la sala? Agnes también dice que la ficción no está relacionada con lo real, así que bien también, súper bien. La Agnes dice que algo que es fuera de lo real, ¿ya? Efectivamente, cuando nosotros hablamos de ficción estamos hablando de algo falso, algo que no es real, ¿ya? Sin embargo, en la literatura todo puede pasar, ¿ya? Todo, cuando yo digo todo, de verdad que en la literatura absolutamente todo puede pasar. ¿Y por qué puede pasar todo en la literatura? Porque la narrativa generalmente va a configurar diferentes mundos posibles a través del lenguaje. Yo a través del lenguaje voy a provocar un efecto de tal manera ya que lo ficticio va a parecer real. La ficción... Es una ¿cierto? mente abierta, profe. ¿Cómo, Bastián? Es como una mente abierta, imaginándose todo. Claro, por supuesto que sí, además que somos muy modernos, pues Bastián, somos todos muy modernos, entonces la literatura, por supuesto que todo puede pasar, ¿cierto? La ficción hoy día nos permite recrear mundos, hay mundos que están basados en la realidad, pero en realidad son ficticios, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo escribir un texto basado en un hecho real, ¿ya? Pero puedo además inventar a partir de ese hecho real, inventar una historia. Un ejemplo, yo no sé si ustedes alguna vez han visto la película Titanic, ¿ya? No sé si han visto Titanic.
Acá en la sala me dicen que sí. Sí, No sé, profe. la gran mayoría ha visto Titanic. Nosotros sabemos que Titanic, silenciemos los micrófonos porfa, nosotros sabemos que Titanic es una película basada en un hecho real que es el hundimiento de este barco que es como una especie de crucero, ¿vale? Pero dentro de esa historia nosotros además encontramos una historia de amor. Y esa historia de amor, ¿cierto?, entre los protagonistas, entre Jack y Rose, es una historia falsa, no es una historia real, es ficticia. Sin embargo, cuando nosotros vemos la película, la gran mayoría de nosotros, cuando se estrenó esta película, a todos nos dio como pena, nos conmovió efectivamente la película. Nosotros sabemos que lo que estábamos viendo no era real. Ya sabíamos que en realidad no era real, sí pudo haber pasado, pero en realidad esta historia de amor y cuando Rose le suelta la mano, ¿cierto?, a Jack y todo lo que nosotros vimos en la película, sabemos que eso no es real. Sin embargo, cuando lo vemos, nos da pena y estamos creyendo lo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces ahí se cumple este efecto de verosimilitud. ¿Qué significa esto de la verosimilitud? Significa, yo sé que es ficticio, yo sé que no existe, pero sin embargo lo creo. ¿Ya? Lo mismo pasa con los libros. Nosotros estamos leyendo, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, y estoy leyendo el libro, ¿cierto?, Alicia en el País de las Maravillas, y yo me involucro de tal manera en el libro que finalmente creo lo que estoy leyendo. El libro está tan bien escrito, ya que yo sé que lo que estoy leyendo es ficción, y sin embargo igual uno lo va creyendo. ¿Ya? No sé si aquí en la sala tienen alguna duda con respecto a esos conceptos. ¿No? Entonces, cuando nosotros hablamos de ficción sabemos que es algo falso, algo que fuera la realidad, como decía la Jessica, como decía Agnes. Y cuando hablamos de verosimilitud, estamos hablando de yo sé que no existe, yo sé que no es real, y sin embargo al verlo yo lo voy a ir creyendo. Yo no sé si ustedes vieron la película Avatar, esta de estas personas como azules, no sé si vieron Avatar. Ya, en Avatar pasa exactamente lo mismo. Ya se crea un mundo que podría ser posible, ¿por qué no? Ya y nosotros y nos involucramos en la película y la vamos creyendo, porque está este efecto de la verosimilitud. Ya lo mismo pasa con muchas películas, con las películas infantiles sobre todo. Ya pongo ejemplos de películas. ¿Cómo, Bastián? No me gustó mucho esa película. ¿No le gustó Avatar? Es buena. Entonces, lo mismo pasa con las películas infantiles, ¿ya? ¿Por qué pongo ejemplos de películas y no de libros? Porque, por supuesto que hoy día lo que nosotros más vemos, lo que más consumimos son las películas, las series, ya para leer un libro de repente se necesita más tiempo y hasta yo, ¿cierto? Tengo poquito tiempo como de estar leyendo. Las películas infantiles... ¿Dónde está? ¿Cómo? No, parece que se equivocaron. Entonces, incluso las películas infantiles, como han visto El Rey León, nosotros vemos El Rey León y efectivamente nos da mucha pena, ya cuando está esta escena en que se muere, ¿cómo se llama el personaje? En que se muere Mufasa, ¿cierto? Simba queda solito, pobre Simba. Nosotros sabemos que eso no existe, sabemos que de partida los animales no hablan, ya toda esta historia, entonces igual nosotros la creemos, porque está este efecto de verosimilitud. Ya se crea este efecto de que nosotros enganchamos con la película, nos involucramos y sabemos que es ficción, pero nosotros sin embargo lo vamos creyendo. ¿Se entiende, profe, todo? Dígame. Sí, profe, Crepúsculo, yo enganché con esa de... La saga de Crepúsculo es una saga, son varios libros de Crepúsculo, este es de los vampiros, y también ya está tan bien escrito que se cumple este efecto de verosimilitud, se cumple esto de que, bueno, yo sé que no es real, ya, pero me involucro en el libro, me involucro en el texto y lo voy creyendo, voy entrando en este mundo, ya. Efectivamente la ficción hoy día nos permite recrear mundos que están basados en la realidad, pero también nos permite la literatura, ¿cierto? Y la ficción crear mundos extraños, mundos que probablemente no son posibles de ninguna manera. Ya como Narnia, profe. ¿ya? En el caso de Crepúsculo, esta saga es un mundo absolutamente extraño. Los humanos jamás podríamos convivir con vampiros, ya jamás nos podríamos a lo mejor enamorar de un vampiro, pero en Crepúsculo eso pasa y estamos todas ahí románticamente leyendo la saga de Crepúsculo. Ya, súper bien el ejemplo, Jessica, la felicito. Sería muy difícil que los vampiros se abstengan a no chupar sangre. Sí, por supuesto que sí, Bastián, ¿ya? Entonces, hasta el momento va quedando claro. Si alguien tiene alguna duda, por favor me va diciendo. En la sala,
¿Alguna duda? ¿No? Agnes, ¿y cuál es su nombre? Pablo, ya, ni la Agnes ni el Pablo aquí tienen dudas. Voy a revisar el chat por si hay alguna duda. Por acá dicen que prefieren Shrek, ya los videojuegos. Con los videojuegos, Danilo, pasa algo diferente. Ya el tema del videojuego es como distinto. Yo no me atrevería a decir, hablar de ficción en los videojuegos, porque no son muy comparables con la literatura, a diferencia a lo mejor de la música, ¿ya? Pero con los juegos sí, por supuesto que también pasa. Además, recordemos que los videojuegos hoy día tienen un montón de estímulos que llegan a nuestro cerebro. Tienen música, tienen colores, tienen premios. Ya hay un montón de estímulos que probablemente no están relacionados con este efecto de verosimilitud. ¿Ya? Sigamos. Pero, ¿qué diferencia entonces hay si un juego está creado para hacer una película o viceversa? Un juego. Ya, lo que pasa que ahí es muy buena pregunta. ¿Quién preguntó, el Alonso o el Bastián? Yo, el Bastián. El Bastián. Lo que pasa es que ahí con los videojuegos, cuando hay videojuegos que están basados en películas, incluso hay videojuegos que se basan hasta en canciones y distintas cosas, ahí estamos en presencia de otro fenómeno que nosotros vamos a ver más adelante que se llama intertextualidad. ¿Ya? Y la intertextualidad es el diálogo que se provoca entre una obra y otra. Por ejemplo, hay un libro que se llama El Príncipe de Persia, ¿ya? Y a partir de ese libro, El Príncipe de Persia, se hizo una película y además un videojuego. Ahí estamos en presencia de un intertexto. Tenemos el libro, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, tenemos este libro, esta novela, Alicia en el País de las Maravillas, y a partir de esta novela se crea además un cuento, se crea además una película de Disney, otra película que está relacionada, entonces eso se llaman intertextos, y hoy día el Bastián se adelantó un poquito, pero lo vamos a ver también más adelante, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Sí? Ya. Sí, profe. ¿Alguna duda en el chat? Voy a revisar el chat por si acaso. El Señor de los Anillos, súper bien el Señor de los Anillos, las 50 sombras de Grey. También ahí se cumple con este efecto de la intertextualidad. Súper bien. Jonathan, dígame. No, profe, me equivoqué. Ah, ya, no se preocupe. Entonces, sigamos. En el chat dicen que todo bien. Después tenemos acá. Generalmente, en lo cotidiano, nosotros utilizamos este término de ficticio como sinónimo de falso, ya sinónimo de engañoso. Ya algo no nos parece, algo engañoso, no, que esto es ficticio, no, es que es una réplica, es falso, ya, pero en la literatura, cuando nosotros hablamos de ficticio, no podemos hablar de que es falso. ¿Y por qué no podemos hablar de que es falso? Porque estamos cumpliendo con este efecto de verosimilitud, ¿ya? Por lo tanto, en la literatura, este significado de falso, de engañoso, no es aceptado, ¿ya? Porque la literatura no aplica falsedad. En la literatura yo les dije al principio que todo es posible, ¿ya? Sino que la literatura es una creación de una alteridad, ¿ya? En el fondo yo en la literatura estoy... ¿Cómo, Bastián? Lo hacen ver real. Exacto, en la literatura está tan bien escrito, o las películas están tan bien hechas, que nos hacen parecer que es real. Ese es el efecto de verosimilitud, y como en la literatura la verosimilitud y la ficción van de la mano, van juntas, yo no puedo hablar en literatura de que es falso, yo no puedo leer Alicia en el País de las Maravillas y decir, ah, esto es ficticio, no, ya, porque no es aplicable. La literatura es un mundo distinto, y cuando nosotros aceptamos leer literatura, nos involucramos en el texto, y al involucrarnos en el texto, somos parte de esta ficcionalidad, ¿ya? Se supone que las leyes de la literatura son muy distintas a las leyes que nos rigen hoy día en lo cotidiano, en la realidad, ¿ya? Las leyes de la literatura, cuando yo leo un libro, cuando yo leo un poema, o cuando me enfrento a una obra de teatro, son leyes distintas, ya no determinan nuestra realidad. Nosotros nos involucramos sin querer, ya sin querer, nosotros nos empezamos a involucrar en la literatura. Ya por eso es que es tan común muchas veces que nosotros, por ejemplo, con las películas o con los libros nos involucremos tanto que tengamos emociones, ¿ya? Y se provocan estas emociones de llanto, por ejemplo, no sé, cuando vemos El Rey León y que matan a Mufasa, probablemente nos da pena. Nosotros nos estamos involucrando, querámoslo o no, ¿ya? De manera involuntaria muchas veces nos involucramos en la literatura. Por eso este término de ficticio, ¿cierto?, se utiliza como sinónimo de falso y de engañoso en la realidad, ¿ya? En lo cotidiano.
No en la literatura, ¿ya? En la literatura nosotros no hablamos de este carácter ficticio de que es falso, hablamos de este carácter ficticio de que yo sé que no es real, pero en realidad al momento de leerlo, de involucrarme, lo voy creyendo, ¿ya? No sé si aquí en la sala hay alguna duda, ¿no? Vamos a leer el chat. Y el chat dice, deme un segundo que aquí hay que subir, parece que sube mucho, entendido. Hablan de las crónicas de Narnia, bien. También acá dicen, mataría para trabajar. La literatura se involucra en los sentimientos, por supuesto que sí, Jessica. En la literatura siempre se involucran los sentimientos, de hecho, la literatura parte como una expresión también de los sentimientos, como una expresión de los pensamientos. Ya recordemos que si yo voy a escribir un cuento, estoy expresando, lo quiera o no, estoy expresando mis sentimientos, mis pensamientos a través de un cuento. Ya lo mismo pasa con los poemas, ya los poemas son expresión de sentimiento puro. Claro, muchas veces nos cuesta entender un poema porque nosotros tenemos que interpretar. Cada vez que nosotros estamos frente a un poema tenemos que interpretar y eso cuesta mucho. Bueno, ¿qué es lo que me quiso decir el autor a través de estas palabras? Porque además se utiliza un lenguaje figurado. ¿Ya? En el chat me están diciendo que se entiende bien, que está claro. Ya, qué bueno, súper bien. Qué bueno que está quedando claro, esa es la idea. ¿Ya? Entonces, este carácter ficcional de la literatura finalmente es un carácter intencionado, ¿ya? Y es lo que yo les explicaba con estas películas que recrean mundos que son posibles. En la literatura es posible un mundo como el de Avatar, en la literatura es posible un mundo como el de Crepúsculo, por ejemplo. ¿Ya? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda en la casa, aquí en la sala veo que no. La N está súper contenta. No, profe. No, el Alonso me dice que no, por ahí me mandan reacciones ya, súper bien. Entonces, todo claro me dicen acá en el chat, ya, excelente. Entonces, cuando, sí, efectivamente, es una manifestación artística hablar de literatura, súper bien. Entonces, la literatura es considerada como textos literarios. Todos los textos literarios corresponden a una creación del ser humano, lo que yo les decía recién. Yo hoy día, Karina Macías, quiero hacer un cuento, por lo tanto, al hacer este cuento ya es ficción y pasa a ser un texto literario porque está relacionado con la ficción, con lo ficticio, con lo que yo me voy a imaginar y lo que yo voy a escribir. Profe. Hablamos de... ¿Cómo? Profe, yo quiero contarle algo Dígame, Alonso. que se trata referente a lo que estaba hablando ahora. Ya. Cuando entré a trabajar, me hicieron una prueba psicológica y tuve que crear un cuento, así como una historia, basándome en una imagen de un abuelito como con su sobrino. ¿Sí? Estuve usando mi imaginación. Sí. O sea, no es que sea una duda, sino que se trata de lo que usted está hablando, porque hay que usar nuestra imaginación para crear cosas. Exacto, súper bien. Seguramente, a partir de lo que tú imaginaste, Alonso, es que el psicólogo hace una interpretación, ¿cierto? Y finalmente dice, bueno, es aceptado o no es aceptado en el trabajo, pero sí, nosotros desde ese momento que tú escribiste ese cuento, Alonso, inmediatamente se convirtió usted en autor, ya, en autor de este pequeño cuento, ya, y inmediatamente este cuento ya es un texto literario y por lo tanto es literatura. Por muy sencillo que sea el cuento, va a ser literatura. Yo no sé si ustedes se han fijado en el metro, los que viajan en el metro de repente, hay unos textos que se llaman microcuentos, de Santiago en 100 palabras. Entonces a veces vamos en el metro y en las estaciones están estos pequeños cuentos, estos microcuentos que son relatos muy breves y ahora yo les tengo por aquí unos ejemplos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entonces entre los textos literarios y los textos no literarios? Tenemos textos literarios que están relacionados con la ficción, están relacionados con la imaginación. Y por otro lado tenemos los textos no literarios, que son aquellos textos que son reales, se basan en un hecho real, nos entregan datos, nos entregan cifras, nos entregan estadísticas. Por ejemplo, una noticia. Ya tenemos una noticia, la noticia efectivamente responde a un texto no literario porque me está entregando un hecho real, algo que ocurrió en un día, en una fecha, en una hora establecida. Y tenemos un texto literario y yo me puedo basar en un hecho real, pero además voy a inventar una historia, ¿ok? Yo les podría decir a todos ustedes ahora así como, bueno, vamos a crear una historia a partir de un hecho real. Y usted va a pensar en un hecho que a usted le pasó y que marcó su vida,
y a partir de ese hecho usted me va a contar una historia y a lo mejor va a involucrar otros personajes. A lo mejor la protagonista no se va a llamar Karina, en este caso yo, va a tener otro nombre, ¿ya? Y ahí nos vamos a poner a crear, ¿cierto? Y a recrear un mundo ficticio. Agnes, dígame. Como la película de los mineros, los 33. Súper bien. Noticias de cuál es el nombre. Súper bien. La Agnes está dando aquí un ejemplo súper clarito. Ella dice que hubo una noticia de los mineros, ¿cierto? Los 33. Tenemos un hecho real. Y ese hecho real después fue llevado al cine y además le agregaron cosas que son ficticias. Ya, historias propias a lo mejor de los mineros que son ficticias. Súper bien el ejemplo, Agnes. Entonces, hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. ¿No? Ya, súper bien. Vamos a ver el chat. Ya, dicen que no. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo cortito. Acá tenemos, ay, me pasé, deme un segundo. Acá tenemos un fragmento de un texto que es de Alberto Fuguet, un autor que escribió una novela que se llama Las películas de mi vida. Y aquí hay un fragmento. En el fragmento de esta novela, él habla acerca del terremoto del 85 y cuenta una historia acerca de que el terremoto destruyó una casa, que en realidad no derrumbó la casa, pero que él nunca más volvió. ¿Ya? Si nosotros nos fijamos en este texto súper breve, vamos a encontrar personajes, vamos a encontrar un espacio, vamos a encontrar un tiempo. Todo esto ficticio, ¿ya? Porque es un relato ficticio que un autor, ¿cierto?, inventó a partir de un hecho real. Y después acá tenemos un texto no literario, que en este caso es la noticia real del terremoto del 85. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Que hubo un violento sismo que movió el territorio desde Coquimbo a Valdivia, que además hubo 83 muertos, ya que fue aproximadamente sobre 6 grados, ya, entonces ese es un hecho real. Acá tenemos una noticia y la noticia es real. Probablemente salió al otro día estaba esta noticia. En cambio, el texto anterior lo pudieron haber escrito ayer, haciendo referencia a algo que ocurrió hace ya más de 35 años. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Ya, todos dicen que sí en el chat. Sí, efectivamente nos quedan 10 minutos. Yo no sé, entonces, recapitulando, ¿cierto? Tenemos el objetivo de la clase. El objetivo de la clase era reconocer, lo tengo acá, denme un segundito, nos demoramos un poquito, el objetivo era reconocer el carácter ficticio de la literatura. Si nosotros ahora yo pregunto, ¿cierto?, ¿qué es el carácter ficticio de la literatura? Ya todos deberíamos tenerlo claro, deberíamos entender la literatura como arte, deberíamos entender que el concepto de ficción como falso en la literatura no aplica, y que el concepto de verosimilitud está estrechamente relacionado con esto de que yo sé que es falso, ¿cierto?, pero al involucrarme en la novela, en el cuento, yo soy parte de todos estos mundos posibles que nos da o nos entrega la literatura, ¿ya? Entonces, hasta ahí dudas de la clase, al parecer no hay, ¿ya? No hay dudas de la clase. Chicos, ahora nos queda un ratito. ¿Alguien tiene alguna otra duda relacionada, por ejemplo, con las notas? Ya la próxima semana yo les voy a enviar los formularios que les enviábamos antes con el profesor para que ustedes los respondan y esos van a tener una notita como siempre. ¿Ya? No sé si alguien tiene algún otro tipo de duda. ¿No? No, profe. Ya. Súper bien. Gracias, Bastián, por responder. Gracias, Violeta, a todos los que están respondiendo a través del chat. Se pasaron... Profe, Dígame. disculpe, referente a las notas, ¿tenemos alguna ya acumulada, verdad? No, ninguna. Pero antes de salir de vacaciones, a última hora, ¿se acuerda? Parece que usted nos dio un formulario, ¿no? Tendría que revisar. Algo hicimos por rápido. Ya, en este momento yo no me acuerdo, voy a revisar la planilla y les cuento. Ya, pero ya el próximo lunes vamos a hacer un cuestionario breve, seguramente de lo que vimos hoy día. ¿Les parece? Y ahí vamos a ir poniendo notita. La idea es que todos accedamos a una muy buena nota, ¿ya? Así que tranquilos. Si no tienen ninguna otra duda, estaríamos listos y ya se podrían desconectar. Chicos, yo les mando un abrazo, espero que se recuperen y recordarles además que los días lunes vamos a tener esta clase online, que es la misma que yo estoy entregando de manera presencial, ya no son diferentes, así que no se preocupen.
Así que eso, Rosita, dígame. Buenas noches, profe. Buenas noches, chao, chao, que estén bien. Profe, ¿me puedo quedar un ratito con usted? ¿Puede? Por supuesto que sí. Ya, profe, Chao, profe, gracias. que esté Chao, bien. chao, que estén bien. Chao, profe, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, profe. Chao, chao. Buenas noches, profe. Buenas noches, gracias. Chao. Rosita, den unos segundos que se vayan los demás y nos quedamos las dos. Sí, profe, gracias.